Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva sesión, a este nuevo video. Somos Making Home, una plataforma e-learning, plataforma educativa virtual de proyectos tecnológicos, en donde en esta sesión pues vengo a enseñarte un poco sobre luminotecnia para proyectos domóticos, específicamente una introducción a los fundamentos básicos de la iluminación. Así que como siempre, previamente a explicar todo, vamos a mostrarte todo lo que vas a aprender en este video. Vamos a ver su historia y fundamentos, donde vamos a ver la evolución de la luz, la filosofía del ojo y la cámara para entender cómo funciona la iluminación de nuestros ojos, la eficiencia luminosa, cada una de las medidas y unidades que respecta a todos estos términos que necesitamos saber en la iluminación, la fuente de luz, cada una de las fuentes de luz, cómo funciona, cuál es la más eficiente, las propiedades en función a las normativas. Así que si te interesan mucho estos fundamentos básicos de iluminación, te invitamos a ver todo el video. Introducción. Vamos a ver primero la historia y fundamentos. Tenemos la evolución de la luz, donde empezamos en primer lugar con 15.000 años antes de Cristo con una lámpara de aceite. Luego ya evolucionó en los siglos XIX a una iluminación con incandescentes. Luego ya en el siglo XX con fluorescentes. Y así, entre el año 1963 y 1992 se estuvo realizando el LED rojo, el LED verde, el LED azul hasta llegar ya en el siglo XXI al LED blanco. Los diodos emisores de luz LED, por sus siglas en inglés, genera 19 veces más luz por unidad de energía, lúmenes por vatio, y se ahorra muchísimo más. Por eso es muy recomendable que hoy en día se utilicen este tipo de iluminación en proyectos de iluminación. Al enfocar, ahora vamos a ver un poco la filosofía del ojo y la cámara, que es muy importante para entender cómo es que funciona nuestra vista frente a una iluminación y cómo esta debe ser la más adecuada para nosotros, para que no nos dañe. Al enfocar con un lente la luz procedente de cualquier punto del objeto enfocado, se corresponde con un único punto en la imagen. Es muy importante tener esto en cuenta porque en nuestro caso siempre vamos a ver el modo inverso, pero también esta filosofía del ojo en cuanto a la luz indica de que nuestro ojo es un sistema muy avanzado para poder acomodarse al nivel de iluminación que tenemos. Por ejemplo, la iluminación que tenemos en el día en la calle es miles y miles mucho más potente que la iluminación que tenemos dentro de nuestra casa. Asimismo, si nosotros salimos de nuestra casa de haber estado en una iluminación convencional dentro de ella, al salir a la iluminación del día, nuestros ojos automáticamente ya están acostumbrados a hacer ese cambio. Es esa filosofía del ojo que es muy necesaria que lo tengan en cuenta, porque también dentro del hogar es muy necesario poder acomodar la iluminación más adecuada para no molestar la vista del ser humano, ya que de manera interna en un hogar no está tan acostumbrado a estos cambios bruscos como es salir al exterior. Ahora vamos a ver las medidas y unidades muy importantes a tener en cuenta, porque en un estudio luminotécnico es de gran importancia considerar las unidades de medida para poder brindar una solución eficiente. Para ello es necesario considerar los siguientes puntos. Primero, la eficiencia luminosa, que se calcula en función a que la resultante es la potencia eléctrica consumida en watt, y esta se halla en función a los lúmenes emitidos por la luz. Eh, la eficiencia luminosa está basada en los lúmenes entre los watts. Los lúmenes es la cantidad de luz emitida por la luminaria elegida. Luego tenemos la cantidad de luz, que es el cálculo generado por la irradiación en función a la lógica de onda. Luego tenemos la intensidad luminosa, es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad del ángulo sólido. Es decir, las luminarias tienen ciertos ángulos sólidos de iluminación y el cálculo que se tiene que establecer para determinar ese área se llama intensidad luminosa, que es el área entre el radio al cuadrado. Luego tenemos la iluminancia, que es el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Ya no estamos hablando de todo el volumen, en este caso el de acá, sino estamos hablando ya el cálculo en función a un área en específico. ¿En qué caso se halla este cálculo de iluminancia? En el caso en que se quiere iluminar, por ejemplo, un cuadro en específico o un área de una pared en específica. Luego tenemos iluminancia o luminancia, que es totalmente diferente de iluminancia. Es la intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su unidad es la candela entre el metro cúbico.
En este caso es cuánto es la cantidad que llega de iluminación a un lugar en específico. Este término se utiliza muchísimo para hacer los cálculos de iluminación adecuada para una oficina, por ejemplo, y aquí hay normativas de luminancia específicas para las oficinas. Cuando la superficie considerada, en este caso es que S, no es perpendicular a la dirección de la luz, habrá que considerar la superficie que resulta de proyectar S sobre dicha perpendicular. Por ejemplo, en este caso, la intensidad lumínica que llega al libro es de 400 luxes y la longitud del área es de 100 candelas por metros cuadrados. Igual, el rebote va a ser un poco menor, ya que la luminancia va a ser 5 candelas el rebote, mientras que igual la intensidad lumínica va a ser lo mismo. Esto, para representarlo, explicarlo de una manera mejor, porque es algo que es muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer un cálculo de iluminación en una oficina, es de esta manera. La iluminación que va a proyectar en la mesa es una y otra va a ser totalmente diferente la que va a terminar llegando a tus ojos. Entonces, es muy adecuado según las normativas que se tenga en cuenta por la salud del humano que la iluminancia rebotada pues sea la más adecuada y que no le afecte. En resumen, existe flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, luminancia y rendimiento luminoso. Estos son términos muy importantes a considerar para hacer un buen informe luminotécnico en proyectos domóticos. Fuentes de luz. Tenemos el incandescente, las halógenas, que son las incandescentes, bueno, ya no se ve mucho, gracias a Dios, en muchos espacios, pero las halógenas sí, porque son luminarias muy pequeñas que se utilizan para aplicaciones muy pequeñas. Ambos, o diferentes u otros demás, como también los fluorescentes, que tenemos muchísimos hoy en día en muchos espacios, todos ellos se pueden hoy en día cambiar por iluminación LED, que es la que más recomendamos, siendo este la fuente de luz más recomendada en las propuestas de iluminación en la actualidad, gracias a su impacto de ahorro y por lo tanto a su rápido recupero de inversión, como también por su huella ecológica, gracias a la reducción de emisiones de CO2. Lo más importante cuando tú hagas una propuesta de oficinas de iluminación es que sí o sí propongas iluminación LED. Si bien está un poco más caro, igual permite un rápido recupero de inversión porque tiene mayor durabilidad. Es un recupero de inversión mucho más fuerte que este tipo de luminarias. Por otro lado también, el, respecto a su calidad de iluminación, permite que los trabajadores sean mucho más productivos y esto también le sirve a las empresas. Y por último, la huella ecológica, que es muy importante hoy en día considerar en todas las empresas, es muy importante que también lo consideres a la hora de hacer una propuesta económica, ya que las empresas están buscando cómo ser ecológicamente responsables y esta es una buena manera de poder ejecutarlo. Propiedades, ya para terminar, justamente estábamos hablando de las normativas y estas son las normativas en espacios interiores y estas en exteriores. Cabe recalcar algo importante, estas normativas son normativas internacionales. Cada país tiene sus propias normativas. Por ejemplo, en el Perú hay una entidad que se llama INDECI que indica cuál es la cantidad de lúmenes o de luxes que tiene que llegar a los espacios en específico en las oficinas y es por normativa. Lo que te vamos a mostrar acá son normativas o estándares o propiedades más que todo internacionales. Esperamos que en algún momento cada país o su entidad de cada país se puedan adecuar a estas propiedades porque son propiedades que se están teniendo muy en cuenta para tener un estándar en todo tipo de iluminación y también para poder aplicarlo, por ejemplo, en un software que se llama Dialux. Hay un software que nosotros, un proyecto que se llama Soluciones Luminotécnicas con Dialux, en donde te enseñamos a cómo, mediante un software, poder validar una propuesta de iluminación y poder presentar en 3 dimensiones todo un área específico de iluminación. Es bastante atractivo, te lo recomiendo que lo veas, pero por ejemplo, para ese tipo de software, para hacer una buena lectura y utilidad de ese software, es muy importante que las entidades de cada país se puedan acostumbrar un poco más a llegar a este punto de normativa, de estándares o de propiedades. Si no es así, igual, el software te servirá para cualquier otro tipo de aplicación. Ahí vas a poder ver cuántos lúmenes tú deseas ponerle y en función a eso brinda una propuesta más atractiva y profesional. Pero vamos de nuevo, en espacios interiores
Se utiliza 20 luces, valor mínimo en interiores fuera de zona de trabajo y luminancia necesaria para reconocer rasgos de fisonomía. 200 lúmenes y luminancia mínima en puestos de trabajo con ocupación permanente, como es oficinas. 2000 de luxes y luminancia máxima en puestos de trabajo normales. No puede superar eso. Y 20.000 es la iluminancia para tareas visuales especiales, por ejemplo, iluminancias en campo de operaciones. Y ya para explayarlo un poquito más, sobre todo me voy a centrar en los 3 o 4 primeros. 20 a 50, entre 20 a 50 lúmenes son para el tipo de espacios de caminos y áreas de trabajo en el exterior. Entre 50 a 100 para orientación en espacios de permanencias breves. Entre 100 a 200 para espacios de trabajo no siempre ocupados. Y de 200 a 500 para tareas visuales con escaso grado de dificultad. Es decir, por ejemplo, nuevamente hago el ejemplo con Indesi, en Perú, ellos te exigen que el espacio donde están trabajando llegue a una cantidad de luces de hasta 500, que pues excede lo necesario según internacionalmente, y hasta también acá indica que no necesariamente tiene que ser esa cantidad, que con 200 es suficiente. Asimismo, es muy necesario tener en cuenta que por más que estos sean las propiedades, tú tengas en cuenta las normativas fundamentales del país donde te ubicas y la entidad que te indica cuánto tiene que ser. Ten todas estas recomendaciones en cuenta para desarrollar un buen fundamento de propiedades de iluminación en tu propuesta de iluminación profesional para que pueda ser mucho más destacable. Y bueno, espero que te haya servido toda esta introducción para que si gustas aprender el proyecto de informe luminotécnico profesional con Dialux, puedas aprenderlo y esto te sirva de introducción. Muchas gracias y ya nos vemos en una siguiente sesión para seguir aprendiendo con los talleres gratuitos de Making Home.